1937, sobre los cielos de la costa oeste de Estados Unidos se divisa un extraño aparato extranjero. Por primera vez, un avión ha penetrado en el espacio aéreo norteamericano volando sin escalas desde la Rusia comunista. Esta es la historia de cómo los diseñadores soviéticos de la Segunda Guerra Mundial trabajaron en secreto para crear unos aviones que estaban muy por delante de los fabricados en el resto del mundo. Submarinos y tanques voladores, cazas estatorreactores y aviones invisibles. Trabajaron como esclavos en campos de concentración, soportando la tortura del dictador que gobernaba Rusia, Iósif Stalin. Bajo amenaza de muerte y a pesar del miedo, los ingenieros soviéticos dieron lo mejor de sí y diseñaron aviones revolucionarios que cambiarían la historia de la aviación. La aviación secreta rusa. En 1937, un avión soviético voló sin escalas desde Moscú por encima del Polo Norte hasta Pearson Field, en el estado de Washington. Recorrió una distancia de más de 11.000 kilómetros. El piloto era Valery Chkalov. Su vuelo cogió por sorpresa a los norteamericanos. Nadie sabía que un avión se dirigía hacia la costa. Aquel vuelo significó la culminación de años de trabajo diseñando aviones secretos bajo la supervisión del despiadado dictador Iósif Stalin. Durante la década de los 30, Stalin temía que la madre patria rusa fuera asediada por sus enemigos capitalistas y decidió transformar Rusia en una gran potencia militar e industrial. En particular, estaba interesado en las nuevas tecnologías como la aviación. Stalin empleó buena parte del tesoro nacional en el desarrollo de la aviación. Fomentó la construcción de aviones y talleres de diseño, así como la experimentación con nuevos prototipos. Durante esta época se construyeron grandes aviones, particularmente bombarderos, que convirtieron a la Unión Soviética en una gran potencia aeronáutica. Chkalov se hizo famoso en Estados Unidos. Conoció a Shirley Temple y al general George C. Marshall, que luego dirigiría las fuerzas norteamericanas en la Segunda Guerra Mundial. Pero preocupado, no todo eran halagos. El presidente Roosevelt le preguntó a Marshall que cómo podían los soviéticos haber desarrollado un avión capaz de atacar las ciudades norteamericanas. El vuelo por sorpresa tendría consecuencias trascendentales para la aviación estadounidense. El vuelo de los soviéticos cambiaría la historia militar norteamericana. El Congreso estaba a punto de cancelar el programa del B-17 Flying Fortress, pero cuando vieron lo que los rusos podían hacer en el campo de los bombarderos, se dieron cuenta de que Estados Unidos debía disponer de los B-17. El avión ruso que penetró en el cielo americano se llamaba Ant-25. Tenía una envergadura de más de 34 metros, superior a la del avión espía U-2 de la época de la Guerra Fría, y podía permanecer en el aire durante más de 2 días sin repostar. El secreto estaba en sus largas alas, que además de reducir al máximo el consumo, transportaban combustible. El combustible representaba 1/3 del peso del avión al despegar. El diseñador de tan revolucionario aparato fue Andrei Tupolev. Andrei Tupolev era un personaje interesante. Durante los años 20 destacó como el principal diseñador de aviones de la Unión Soviética. Sin embargo, Tupolev dio inicio a su carrera diseñando un vehículo de una clase muy diferente. Inventó el primer aerodeslizador, un aparato increíblemente práctico para el clima ruso. En años posteriores utilizaría aerodeslizadores para probar los motores de los aviones. Bajo el liderazgo de Tupolev, un grupo de brillantes ingenieros aeronáuticos comenzó a trabajar. Al principio, Stalin estaba orgulloso de ellos y utilizaba su trabajo como propaganda para el nuevo Estado soviético. A finales de los años 20 y principios de los 30 desarrollaron la tecnología aeronáutica más avanzada de su tiempo. Un avión revolucionario fue la primera ala volante del mundo. El Beech-3 era un avión sin cola con una configuración alar en forma de parábola. Voló por primera vez en 1926 e inspiraría a toda una generación de diseñadores. Uno de ellos fue Alexander Moskalev.
En 1933, el año que Hitler subió al poder, Moskalev se adelantó a su tiempo con el diseño de un caza delta supersónico, el SAM-4 Sigma. Alexander Moskalev fue un diseñador aeronáutico poco conocido durante los años 30. Una de las cosas que hizo, por razones más bien prácticas, fue un diseño en ala delta, que fue algo revolucionario en aquella época. Moskalev no tenía miedo de innovar en sus diseños. Creía que podría prescindir del empenaje de cola normal, es decir, del estabilizador horizontal. De esa manera conseguiría un avión menos pesado y con menor resistencia al viento. El prototipo del Sigma voló en 1936 con un motor de pistón, pero Moskalev no lo había terminado todavía. Empezó a desarrollar un motor cohete para una versión supersónica del avión. De hecho, Moskalev creía que conseguiría el primer avión supersónico del mundo. Fue una meta que obsesionó al joven ingeniero durante toda la Segunda Guerra Mundial. El diseño del Sigma era perfecto para el vuelo supersónico. Lo único que le faltaba en aquel momento era un motor cohete con suficiente potencia. Los grandes avances rusos en la tecnología aeronáutica dejaron asombrado a Occidente cuando sus aviones de combate aparecieron por primera vez durante la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. Stalin envió algunos de los últimos modelos de caza soviéticos para ayudar al gobierno republicano en su lucha contra el general Franco. Uno de aquellos aviones fue el famoso I-16 Rata. El nuevo avión parecía totalmente distinto de los cazas contemporáneos, que no habían cambiado mucho desde la Primera Guerra Mundial. Era monoplano en lugar de biplano. Su principal característica era la velocidad, que superaba en más de 110 kilómetros por hora cualquier otro caza de su tiempo. El I-16 voló por primera vez en 1934. Fue la vanguardia de una nueva clase de cazas monoplanos, aerodinámicos, con tren retráctil y ametralladoras en las alas. Se mirara por donde se mirara, todo era nuevo. Pero ocurrió algo que impidió que Rusia se mantuviera en la vanguardia de la aviación. A comienzos de 1937, Stalin propició una serie de juicios en los que figuras destacadas de la sociedad civil y militar fueron acusadas de sabotaje y traición. Por ejemplo, 2 comandantes de la Fuerza Aérea fueron arrestados y ejecutados a finales de los años 30. Andrei Tupolev, el gran diseñador soviético, también fue arrestado y enviado a prisión. Tupolev y sus colegas fueron enviados a la terrible prisión de Lubianka en Moscú, donde les sometieron a torturas y se les obligó a firmar confesiones falsas. El cargo que se les imputó fue que habían traicionado al Estado vendiendo diseños secretos de aviones a Estados Unidos o Gran Bretaña. Algo disparatado. Pero Stalin y sus fieles opinaban que los trabajadores rinden más amenazados por el miedo. Se acusó falsamente a Tupolev de que su famoso Ant-25, el que voló a América, fue una tapadera para sacar planos de los últimos modelos de aviones soviéticos fuera de Rusia y venderlos a la Alemania nazi. Stalin siempre sospechaba de los intelectuales y en particular creía que los científicos eran vagos e indisciplinados. Pensaba que trabajaban mejor amedrentados. Por eso los encarceló. Creó campos de concentración donde los diseñadores de aviones debían trabajar, pero bajo la vigilancia del servicio secreto soviético. Una de las novelas más famosas de Alexander Solzhenitsyn se titula El primer círculo. En ella utilizaba los recursos literarios para denunciar uno de los aspectos más extraordinarios de las purgas estalinistas: los centros de trabajo para prisioneros. Fueron inaugurados durante los años 30 y en ellos los científicos y diseñadores aeronáuticos permanecían bajo arresto técnico. Estaban en centros especiales vigilados y trabajaban en proyectos de alto secreto para la Unión Soviética. Trabajaban bajo la amenaza de arrestar o ejecutar a sus familiares. Los guardias acompañaban continuamente a los ingenieros por todo el campo de trabajo. Era como vivir en la Bastilla.
Comían bien, incluso tenían criadas, cigarrillos, distracciones, dormían en camas limpias, pero nunca sabían cuándo saldrían, ni siquiera si iban a salir de allí. No sabían cuál sería su destino final. Ni Stalin ni aquellos diseñadores imaginaban que su trabajo acabaría afectando tanto a su país y al mundo. El 22 de junio de 1941, más de 3 millones de soldados y 3.300 carros de combate alemanes invadieron la Unión Soviética en la llamada Operación Barbarroja. Hitler se había propuesto conquistar la vieja Rusia. El primer objetivo de la Operación Barbarroja fue la aviación. En la mañana del 22 de junio, la Luftwaffe atacó las bases fronterizas de la Unión Soviética y un gran número de aviones fueron destruidos en tierra. La mayor fuerza aérea del mundo fue barrida en un solo día. Lo que quedó de la aviación roja no representaba ya ningún peligro para los modernos aviones de la Luftwaffe. Un mes después del inicio de la Operación Barbarroja, Andrei Tupolev y otros diseñadores de aviones soviéticos fueron liberados repentinamente. En los siguientes años crearon tantos y tan efectivos aviones que consiguieron que Rusia pudiera enfrentarse con éxito a la aviación enemiga. En el verano de 1941, la Luftwaffe dominaba los cielos de la Unión Soviética. Los rusos tenían que conseguir tiempo para evacuar su maquinaria de guerra hasta la protección que ofrecían los montes Urales. Necesitaban un caza sencillo y rápido que pudiera construirse fácilmente en grandes cantidades. En julio de 1941, apenas un mes después de la invasión nazi, el ministro soviético de aviación abrió un concurso para la construcción de un avión de esas características. El prototipo debía estar terminado en solo 35 días. Pero aquel avión sería revolucionario por algo más que por la brevedad de su construcción, ya que debía ser propulsado por un motor cohete. En Rusia, el interés por los cohetes databa de 1903, cuando el matemático Konstantin Tsiolkovsky publicó el primer documento científico que sugería que los cohetes de combustible líquido podían ser el medio para salir al espacio exterior. Pero debido a la Revolución Comunista de 1917, todas las referencias a experimentos con cohetes fueron censuradas. Ahora, apartados del mundo, los soviéticos crearon una organización especial para investigar la propulsión por cohete en aviones militares. Fue llamada RNII, abreviatura en ruso del Instituto de Investigación Científica de Cohetes. El instituto fue fundado en 1933 y reflejaba el antiguo y permanente interés que los rusos tenían en los viajes espaciales y en los cohetes. De allí saldrían varias figuras muy importantes, y Sergei Korolev no sería la última de ellas, aunque con el tiempo se convirtiera en el jefe del programa espacial soviético. En los años 30, Korolev era el ingeniero más importante del RNII. Trabajaba en cohetes estabilizados por giróscopo, misiles aire-aire e incluso en aviones propulsados por cohetes. Los alemanes tuvieron muchos fallos en el desarrollo de sus cohetes y como resultado la inteligencia militar alemana rechazó los informes de los éxitos soviéticos con cohetes, tomándolos por pura fantasía. Sin que el resto del mundo lo supiera hasta la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética estaba a la cabeza en el estudio de los cohetes. Aspiraban a realizar vuelos espaciales. Sergei Korolev era una de las figuras principales en el campo de los motores cohete. Sergei Korolev fue un personaje muy interesante. Ucraniano de nacimiento, estudió en el Instituto Politécnico de Kiev. Posteriormente, en los años 30, fue a Moscú y se interesó por la aviación. Comenzó diseñando veleros y aviones de motor, pero su auténtica pasión eran los cohetes. Estaba muy interesado en los aviones propulsados por cohetes. En 1936, Korolev empezó a trabajar en el RP-218, un avión cohete diseñado para alcanzar la frontera espacial. La tripulación iría encapsulada en una cabina especialmente sellada y presurizada. El avión sería lanzado mediante un bombardero. Una idea que sería adoptada por los Estados Unidos 20 años más tarde, con las primeras versiones del X-15,
algo similar a lo que Korolev había planeado para el RP-218 con el fin de alcanzar una altura de casi 65 kilómetros. Pero antes de que el avión de Korolev pudiera despegar, la paranoia de Stalin le alcanzó de lleno. El diseñador fue arrestado y acusado falsamente de traición. Se le envió a las minas de oro de Kolyma, en el lejano noroeste de Siberia. Conocida como la Tierra de la Muerte Blanca, Kolyma es el lugar más frío del planeta, con temperaturas que descienden a más de 70 grados bajo cero. Korolev fue rescatado gracias a la intervención de Tupolev. Tupolev estaba todavía en la prisión de Moscú, pero consideró que era su deber liberar a todos los jóvenes diseñadores que estaban en los Gulag para llevarlos de nuevo a Moscú, donde podrían trabajar en condiciones relativamente aceptables, aunque prisioneros. Otros no tuvieron tanta suerte. Muchos de los investigadores del RNII fueron ejecutados. Con su muerte, el diseño del RP-218 fue abandonado. Pero en 1941, con la invasión alemana, Rusia recurrió a la propulsión por cohete. Se necesitaba un cazacohete muy rápido para hacer frente a las incursiones de la Luftwaffe. El problema de los cohetes es su elevado consumo de combustible. No funcionan durante mucho tiempo, pero consiguen unos resultados incomparables. Justo lo que necesitaba contra los bombarderos enemigos que vuelan a gran altura. Despegar rápidamente, ascender y abatir a alguno de ellos. Muchos diseñadores rusos llevaban esta idea a los tableros de diseño. El nuevo avión se llamó BI, pero se le apodó la escoba del diablo. El BI estaba propulsado por un motor cohete que generaba 1100 kilos de empuje, más potente que la primera generación de motores de reacción. Estaba armado con 2 cañones de 20 milímetros en el morro y se estimaba que alcanzaría una velocidad de 960 kilómetros por hora. Habría sido el avión más rápido del mundo. Trabajando las 24 horas del día, el equipo de diseño tuvo listo el primer prototipo a finales de 1941, unos meses antes de la invasión alemana. El BI fue desarrollado en una factoría cercana a Moscú, pero los alemanes se aproximaban a la capital soviética. El trabajo en el BI fue interrumpido en un desesperado intento por resguardar al avión y a quienes trabajaban en él en Sverdlovsk, a 1400 kilómetros al este de Moscú. La interrupción hizo que el primer interceptor BI volara por primera vez el 15 de mayo de 1942. El piloto de prueba sería el experto Grigory Bakhchivandzhi. La escoba del diablo alcanzó los 800 kilómetros por hora. El primer avión cohete de combate del mundo había volado. El BI voló en 1942. Era un avión propulsado por un motor cohete y estaba construido con madera contrachapada. Fue diseñado para interceptar a los bombarderos alemanes. Llegó a construirse cierto número de ellos. Stalin ordenó que el BI fuera fabricado inmediatamente. Mientras tanto, en Alemania se había empezado a trabajar en otro interceptor cohete, el Messerschmitt 163 Comet. Pero la versión operativa del Comet no volaría hasta 1943, casi 18 meses después del vuelo inicial del avión cohete soviético. La nueva tecnología de cohetes aún requería de perfeccionamiento y la no demora debida al asesinato a manos de Stalin de los especialistas en cohetes lo refrenó. Uno de los problemas es que los motores cohete consumen mucho combustible y a un ritmo enorme. En un intento por resolver este problema, los diseñadores del BI montaron estatorreactores en las puntas de las alas del BI. Serían utilizados para volar en crucero. El motor cohete se reservaría para ascender o para realizar el ataque, pero entonces surgió otro problema. El 27 de marzo de 1943, Grigory Bakhchivandzhi despegó en un vuelo de prueba que para él sería el último.
En 1943 se construyeron 7 prototipos del BI-1. Volaron extraordinariamente bien y alcanzaron altas velocidades. Un hecho a destacar es que ascendían unas 2 veces más rápido que cualquier otro avión de caza. Desgraciadamente, a finales de 1943, cuando el piloto de pruebas Banky Banchi daba una pasada rápida a muy baja altura, entró en un picado a unos 800 km por hora y el avión empezó a vibrar longitudinalmente, dando saltos arriba y abajo. El piloto no tuvo oportunidad de salvarse. Los rusos se habían encontrado con uno de los grandes problemas del vuelo supersónico o próximo a la velocidad del sonido. Cuando un avión se acerca a la barrera del sonido, el aire que está delante parece volverse más denso, y eso puede originar problemas de control y hacer que el avión entre en picado. Incapaces de resolver los problemas, el trabajo en el BI fue interrumpido. Los 50 aviones que estaban en construcción fueron desmantelados. El destino de la escoba del diablo quedó frustrado. Pero los diseñadores soviéticos estaban fascinados con los cohetes. En la actualidad, gran parte de los interceptores de la Fuerza Aérea Rusa utilizan cohetes como aceleradores. Y en 1943 el mayor experto ruso, Sergei Korolev, desarrolló un nuevo motor cohete de combustible líquido que fue probado en una versión especial del bombardero P-2. Estos avances permitieron a Alexander Moskalev reiniciar sus trabajos en un caza supersónico de ala delta. A veces a los ingenieros rusos les concedían cierta iniciativa. 3 de ellos diseñaron aviones de los llamados Strahler, flecha, con un avanzado diseño de ala en delta triangular. Uno de ellos fue el caza-cohete diseñado por Moskalev. Habría batido récords, porque podría haber sobrepasado la velocidad del sonido debido a su potente motor cohete. El último proyecto de Moskalev sería propulsado por 2 motores cohete de combustible líquido, cada uno de 2000 kilos de empuje. Los cazas rusos eran generalmente más pequeños que los británicos y norteamericanos, similares en tamaño a los alemanes, pero solían llevar mayores motores. Con frecuencia eran más rápidos, y aunque no llevaban mucho armamento, este era el mejor del mundo. Sus cañones de gran calibre disparaban muy deprisa, y la velocidad de salida del proyectil era muy alta. Con un único disparo, generalmente conseguían el derribo. En 1944 la Fuerza Aérea Roja había pasado la ofensiva. Los bombarderos alemanes ya no podían amenazar Moscú. Stalin decidió que los Strahler ya no eran necesarios y el equipo de diseño de Moskalev fue disuelto por la policía secreta. El cazacohete supersónico fue abandonado y Moskalev tuvo suerte de escapar con vida. Sin embargo, a pesar del constante peligro de ser arrestados por sus ideas innovadoras, los diseñadores aeronáuticos soviéticos continuaron proponiendo soluciones heterodoxas a los problemas. Incluso hoy en día, sus ideas resultan sorprendentes. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, unos trabajadores de una granja colectiva rusa miraron sorprendidos al cielo. Creían haber oído el ruido de un avión acercándose, pero no vieron nada. Por encima de ellos volaba el primer proyecto de avión stealth o avión furtivo. Los diseñadores soviéticos siempre han estado interesados en aviones futuristas. De hecho, durante los años 30, realizaron un curioso experimento para conseguir un avión invisible. Fue en los años anteriores a la aparición del radar. Los aviones de entonces eran un blanco muy visible, volaban con la suficiente lentitud como para ser vistos con facilidad mediante unos gemelos y demasiado bajo para escapar de la artillería antiaérea. Un diseñador soviético tenía la solución. Quitó el revestimiento de madera de un avión militar y lo sustituyó con plástico transparente. Era un monomotor de 4 plazas de ala alta, un avión muy corriente. Le quitó el revestimiento de la estructura que pudo y lo cambió por otro transparente que consiguió en Francia. El material se llamaba Rodoid y era muy parecido al celofán. El avión era ahora transparente.
Por supuesto, el motor y la tripulación seguían viéndose, pero con altura resultaban difíciles de divisar. Solo existía un problema. El problema era que el plástico que utilizó reaccionaba con la luz del sol, y unas semanas después dejaba de ser transparente, y el avión volvía a ser visible. El avión furtivo propiamente dicho no aparecería hasta 50 años más tarde. Otro problema que trataron de resolver los ingenieros soviéticos era el de las fuerzas aerotransportadas. El Ejército Rojo fue el primero en crear una fuerza de paracaidistas, pero los paracaidistas llevan un armamento ligero y se encontraban indefensos ante los carros de combate enemigos. Hubo intentos tempranos de transportar carros y artillería ligera a la zona de combate. Irían colgados debajo de la panza de los grandes bombarderos, pero los aviones no podían transportar armamento pesado. Otro brillante ingeniero soviético, Oleg Antonov, propuso una solución radical para el problema. Oleg Antonov fue uno de los ingenieros aeronáuticos más eminentes de la Unión Soviética. De joven se interesó por los veleros. Más adelante dirigió el diseño de una gran serie de aviones de transporte, aviones pesados. Quizás su proyecto más revolucionario fue el llamado tanque volante. Literalmente le puso alas a un tanque para convertirlo en una máquina voladora. El extraño aparato se denominó KT, abreviación en ruso de tanque con alas. Un carro T-60 pasó a convertirse en el fuselaje del ingenio y las orugas hicieron el papel de tren de aterrizaje. Se le adosaron unas alas de biplano hechas de madera y lona, unidas a un par de vigas que sujetaban la cola para darle estabilidad. El conjunto debía ser remolcado hasta el blanco por un bombardero pesado. La velocidad de remolque sería de 160 km por hora. El tanque volador sería soltado sobre el objetivo y planearía hasta aterrizar cerca del campo de batalla. Las alas se desprenderían en cuanto el carro llegara a tierra. De esta manera podía entrar en combate inmediatamente. Solo se construyó un KT y fue probado a principios de 1942. El piloto era uno de los más polifacéticos y experimentados que jamás haya existido, Sergei Anokin. El aparato despegó, y cuando estaba a unos 2000 metros de altura, Anokin soltó el cable del remolque y dirigió el invento hacia la pista. Según parece, el aterrizaje fue más bien accidentado, aunque se supone que cualquier aterrizaje del que se pueda salir andando es un buen aterrizaje. Sería el único vuelo del tanque volante. El problema no era remolcar un tanque. El problema consistía en que no había motores lo suficientemente potentes para que un avión remolcara un carro de combate a grandes distancias. Los carros de combate rusos tuvieron que llegar a Berlín por tierra. Pero además de los tanques volantes, las ideas de los soviéticos sobre el uso de los aviones en la guerra naval produjeron otro invento sorprendente. Los antiguos submarinos eran muy lentos y vulnerables cuando navegaban en superficie para recargar las baterías. Por otra parte, los aviones volaban alto y rápido, pero no eran invisibles como los submarinos sumergidos. Los jóvenes oficiales navales de la Unión Soviética tenían muchos recursos. A principios de los años 30 se les ocurrió la idea de combinar las ventajas de los submarinos con la de los aviones. En julio de 1936, el Comité Científico Militar de la Unión Soviética encargó que se hiciera un detallado estudio sobre un submarino volante. Fue llamado LPL, abreviación en ruso de avión submarino volante. Para el vuelo, el LPL estaría equipado con 3 motores de émbolo convencionales. Llevaría 3 tripulantes y volaría a 240 km por hora con un radio de acción de 800 km. Cuando el avión amerizara, unos paneles sellarían los motores de vuelo. El avión estaría revestido con una pintura resistente a la corrosión y llevaría 2 torpedos de 457 milímetros bajo el fuselaje. Sumergido, navegaría a 3 nudos. La idea era que el submarino penetrara en un puerto bien defendido, sobrevolando las minas y las redes antisubmarino. Luego se sumergiría y atacaría a los acorazados y portaaviones anclados en el puerto.
Pero las dificultades técnicas resultaron ser demasiado importantes para los rusos y el avión submarino nunca fue construido. La idea de un submarino volante suena disparatada, pero durante la Guerra Fría, en los años 50, la Marina de los Estados Unidos también encargó el estudio de un submarino volante. Se le pidió a la división Convair de la General Dynamics de San Diego que presentara unos planos de un avión de esas características propulsado por un reactor. El avión se sumergiría inundando las alas, la cola y los compartimentos del fuselaje. Navegaría a 8 kilómetros por hora bajo la superficie, propulsado por baterías. El submarino volante nunca pasó de la fase de diseño debido a que era un proyecto de una ingeniería muy complicada. Pero una nueva tecnología revolucionaría la aviación en la Segunda Guerra Mundial: el avión de reacción. Durante los años 30, los diseñadores aeronáuticos soviéticos comprendieron que para conseguir grandes velocidades necesitarían desarrollar un nuevo tipo de motor. La velocidad límite para los aviones de hélice rondaba los 800 kilómetros por hora y muy pronto los soviéticos se pusieron en cabeza en el desarrollo del estatorreactor. Varios diseñadores habían trabajado en cohetes y tenían nociones acerca de unos extraños motores llamados estatorreactores. Se trata de unos tubos con un perfil interior muy cuidado, una gran entrada que se estrecha y una sección de alta velocidad en el medio donde se inyecta y quema el queroseno. El gas resultante sale a través de un largo tubo de escape que produce el empuje. La idea básica no podía ser más sencilla, tan sencilla como la del motor cohete. El estatorreactor utiliza la velocidad del avión para comprimir aire en una tobera. Este aire es rico en oxígeno. Se ha hablado mucho acerca de colocar estatorreactores bajo las alas o en la cola de un caza para aumentar su velocidad. Pero pocos lo han hecho, excepto los rusos, y lo hicieron a lo grande. Uno de los primeros estatorreactores fue probado en un I-16. Los experimentos tuvieron éxito y Stalin ordenó la construcción de un nuevo caza propulsado por estatorreactores. Los trabajos comenzaron en 1940. El resultado fue uno de los más avanzados y hermosos aviones diseñados durante la Segunda Guerra Mundial, el caza Borovkov-D. El Borovkov-D fue un avión diseñado en 1941. Tenía un fuselaje doble con un motor de pistón propulsor y 2000 caballos. Estaba complementado con estatorreactores y montaba un cañón de 20 milímetros y otro de 37 milímetros. El avión tenía una serie de características revolucionarias. Además de los estatorreactores situados en los dos fuselajes, tenía alas en flecha e incluso estaba equipado con un asiento eyectable. Si este avión hubiera estado listo en 1941, con su velocidad y potencia de fuego, habría destruido los lentos bombarderos de la Luftwaffe, evadiendo con facilidad la caza alemana. Pero el avión no llegó nunca a despegar. El ataque alemán contra la Unión Soviética llegaría antes de que estuviera terminado. Los diseñadores soviéticos descubrieron que los estatorreactores tenían un inconveniente: el combustible. Debía encontrarse una mejor solución para conseguir velocidad, y la respuesta era el motor de reacción. Los soviéticos empezaron a trabajar en motores de reacción en 1938, años antes de que Estados Unidos iniciara su propio programa de motores de reacción. El padre de los reactores soviéticos fue A.M. Lyulka. Nadie en Estados Unidos sabía que por entonces, en Alemania, incluso en la Unión Soviética, se estaba trabajando en motores de reacción. En este último país, un hombre llamado Arkhip Lyulka había diseñado un motor fabuloso. Tenía un sencillo compresor centrífugo que luego mejoró. Y en 1938 lo cambió por un compresor axial. En 1938, Lyulka estaba trabajando en un compresor para el nuevo bombardero pesado, el Tupolev PE-8. El compresor sería utilizado para absorber aire a grandes alturas y alimentar los motores de pistón del bombardero. Después de desarrollar el compresor para alimentar con aire los motores de pistón, a Lyulka se le ocurrió una idea. ¿Por qué no liberarse del pesado motor de émbolo e inyectar directamente queroseno en el aire comprimido? El resultado fue un turborreactor auténtico. Lyulka, por su cuenta, había dado con la planta de potencia que transformaría la aviación en el futuro.
Stalin quedó impresionado con el trabajo de Lyulka y ordenó que el motor estuviera listo para diciembre de 1940. Se comenzó a trabajar inmediatamente en un avión de reacción propulsado por el nuevo reactor de Lyulka. Los ingenieros rusos produjeron un diseño único. El aire pasaría al motor a través de un morro apuntado con 4 entradas separadas. Pero la nueva tecnología resultó más compleja de lo que Lyulka creyó en un principio. Su motor necesitaba más tiempo para ser desarrollado de lo que él había imaginado. En 1943, Lyulka probó un nuevo motor. Daba mucho empuje. Pero un motor de reacción requiere mucho tiempo de vuelo. Y en aquel momento no disponían de aleaciones que permitieran que los reactores entraran en combate. En 1943 el motor solo estaba completado al 70%. En el Kremlin, Stalin se impacientó al intuir que la guerra se ganaría por la fuerza bruta y no mediante la nueva tecnología. El proyecto del caza Gudkov fue cancelado en 1943. En aquel tiempo Stalin estaba convencido de que ganaría la guerra con los aviones convencionales que salían a miles de las fábricas soviéticas. Debido a la superioridad numérica, la Fuerza Aérea Roja recuperó el control de los cielos rusos de manos de los alemanes. Pero al acercarse el final de la guerra, la historia de la aviación a reacción soviética dio un giro sorprendente. Los primeros reactores pilotados por rusos entraron en combate en el frente occidental, pero volando para los nazis. Los primeros rusos que volaron en reactores de combate lo hicieron para el bando nazi. Los alemanes habían reclutado una fuerza aérea rusa libre, compuesta por pilotos rusos voluntarios que querían derrocar a Stalin. Estaban equipados con el nuevo y revolucionario caza de reacción alemán, el Messerschmitt. Aparte de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Rusa Libre es la única que voló el Me-262, el primer reactor operativo del mundo. Volaron bajo los viejos colores de la Rusia imperial. Pero nada podía salvar a Hitler de su destino. A principios de 1945 el Ejército Rojo invadió por primera vez territorio alemán, mientras los bombarderos pesados de Tupolev asolaban Berlín. Pero Stalin tenía un objetivo que le llevaría a purgar de nuevo a los diseñadores de aviones soviéticos. Corea, 1950. Los cazas norteamericanos de esta guerra eran los Lockheed F-80 Shooting Star de tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Los norteamericanos confiaban en limpiar los cielos de aviones comunistas, pero se encontraron sobrepasados por un nuevo caza ruso más rápido y ágil, el extraordinario MiG-15. De repente aparecieron en Corea, sobrevolando el río Yalu, unas pequeñas y brillantes motas plateadas muy rápidas y ágiles. Los MiG-15. Estaban armados con poderosos cañones. Si un disparo alcanzaba a un avión, el avión estaba perdido. Algunos expertos afirman que el MiG es una copia de un diseño alemán, el Focke-Wulf TA-183. Los dos aviones tienen un gran parecido. Los expertos occidentales no podían creer que los ingenieros aeronáuticos rusos fueran lo suficientemente buenos para construir un caza de reacción, por eso supieron que el diseño debía de provenir de los ingenieros alemanes capturados al final de la guerra. Pero la verdad se impuso. El MiG-15 no era una copia del TA-183. El ingeniero que diseñó el avión alemán, Hans Multop, fue capturado por los británicos y llevado en secreto a Inglaterra. Entonces, ¿quién diseñó el fantástico MiG-15? El MiG-15 no tenía nada que ver con los ingenieros alemanes. Fue el trabajo de dos brillantes y jóvenes diseñadores soviéticos, Artem Mikoyan y Mikhail Gurevich, que trataban de conseguir el favor de Stalin con nuevas ideas. En diciembre de 1939, Mikoyan y Gurevich formaron su propia compañía. Se llamó MiG, las iniciales de su nombre. Su primer avión fue el sorprendente MiG-1, un avión de caza muy rápido. Pero pronto le siguieron diseños más atrevidos. A finales de la guerra construyeron una versión del cazacohete alemán Comet, utilizando planos alemanes requisados. Cuando la guerra acabó, construyeron un avión muy extraño, hasta entonces altísimo secreto, el MiG-8.
Uno de los extraños frutos de la Segunda Guerra Mundial fue el MiG-8, apodado Utka, que significa pato. Era un avión muy ligero. A los pilotos de pruebas de MiG les agradaba volar en él a pesar de su extraña apariencia. Cuando tenían que desplazarse a cualquier lugar, utilizaban un Utka. El MiG-8 fue diseñado como avión de entrenamiento sencillo, pero fue un recurso para engañar a Stalin. Si nos fijamos en el diseño, vemos que tiene alas en flecha, justo lo que se necesita para el vuelo supersónico. En otras palabras, era un banco de prueba supersónico. Utilizando lo aprendido con el MiG-8, el MiG-15 voló en diciembre de 1947, apenas 2 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Yo conocía muy bien el Spitfire, pero entre 1947 y 48 me senté en la cabina de un caza ruso y me dije, vaya, es como un Rolls Royce. Era justo lo contrario de lo que esperaba. Estaba muy bien construida y equipada. Siempre habíamos creído lo contrario. En los momentos de mayor tensión de la Guerra Fría, la Unión Soviética se enfrentó a una nueva generación de reactores occidentales, y Stalin estaba convencido de que sus propios ingenieros le traicionaban. Las purgas y las ejecuciones empezaron otra vez. De nuevo los diseñadores como Andrei Tupolev temieron que la policía secreta llamara a su puerta. El 5 de marzo de 1953, Stalin murió. Y los ingenieros aeronáuticos rusos pudieron realizar su trabajo libremente después de décadas de intimidación. Oleg Antonov, el diseñador del tanque volante de la Segunda Guerra Mundial, pudo al fin realizar su sueño de llevar carros de combate al frente de batalla. Su compañía construiría algunos de los mayores aviones jamás fabricados, entre ellos el Antonov 24 y después el 124. Conocido como Ruslan. Puede llevar 150 toneladas de carga, incluyendo los principales carros de combate soviéticos. Sergei Korolev, el genio de la investigación de cohetes en la Rusia de preguerra y el diseñador del RP-218, se convirtió en el director del programa espacial soviético, que logró enviar el primer hombre al espacio. Andrei Tupolev, diseñador del sorprendente Ant-25 que voló sin escalas hasta América en 1937, sobrevivió y construyó el primer avión supersónico de pasajeros, el Tu-144, apodado Concordowski. Utilizó la esbelta ala en delta que inventara Alexander Moskalev en 1933. Estaba propulsado por 4 enormes turborreactores descendientes directos de los que Arkhip Lyulka previó en 1943. Los ingenieros rusos demostraron poco a poco que eran tan buenos como cualquiera, y de 1940 a 1943 produjeron nuevos aviones que en muchos aspectos eran iguales a los estadounidenses. En armamento estaban muy por delante de todos. Sus cañones eran mucho mejores. Y desde entonces han conservado esa ventaja. La Fuerza Aérea Soviética fue en la Segunda Guerra Mundial la primera víctima de la invasión alemana en 1941. Sin embargo, renació de las cenizas de la Operación Barbarroja. Resurgió con nuevos diseños. Y hacia finales de la contienda emergió como la poderosa arma aérea del ejército soviético. ¿Por qué Stalin demostró tanto odio y temor hacia sus diseñadores de aviones? La verdad es muy sencilla de explicar. Tenía mucho miedo a volar. Solo lo hizo una vez, en 1943, cuando fue a la conferencia de Teherán para reunirse con Churchill y Roosevelt. Durante el vuelo, el avión sufrió un ligero vuelco y dio un salto. A Stalin le entró pánico. Creo que su miedo a volar, su fobia, fue muy probablemente una de las cosas que influyó en la forma en que trataba a los diseñadores de aviones. Los ingenieros aeronáuticos rusos se encuentran entre los más prestigiosos del mundo. Su inventiva resultó coartada y traicionada por un loco que tenía demasiado miedo a volar.
Sin embargo, la contribución de los diseñadores rusos a la aeronáutica sería uno de los legados más sólidos de la Segunda Guerra Mundial.